El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. La cuarta serie de nuestro cuarto de guerra está dedicado al análisis de la lucha espiritual que hay en torno a la justicia. La justicia es una necesidad y un anhelo que impulsa al ser humano a realizar todos los esfuerzos para llegar a ser justos. Sin embargo, la frustración personal al comprobar que no somos totalmente justos y la impotencia e ira que se despiertan cuando observamos actos de injusticia son estados de ánimo y confusión muy bien aprovechados por el enemigo para distorsionar la imagen de Dios en nuestros corazones, dejándonos expuestos a un peligro mortal. Es importante que hagamos un resumen de todo lo avanzado hasta ahora. Recordemos que el tema central de esta serie de meditaciones del cuarto de guerra es la lucha espiritual en torno a la justificación. En el tema 1, el tema de conflicto es si la justificación se evidencia a través de las señales que buscan los judíos o a través de la lógica racional de los gentiles. Lo que nos advierte Pablo en el capítulo 1 de Romanos es que el gran riesgo que tenemos es que tratando de seguir este tipo de camino terminemos entrando en un terreno de la frustración, de la separación de Dios, que puede llevarnos al extremo del abandono y la decadencia. La respuesta a esta lucha es que la salvación se obtiene mediante la locura de la predicación. En el tema 2 presentamos el segundo campo de conflicto que se da en torno a la obediencia de la ley. Intentar ser justos mediante las obras es frustrante. La respuesta a esta lucha está en que la salvación y la justificación son por fe. En el tema 3 vemos un tercer campo de conflicto que es ahora interno. Nuestra naturaleza está sujeta a la ley del pecado. Somos una naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, por más que nos propongamos en nuestra mente y en nuestro corazón no ser pecadores, todo será inútil. La naturaleza pecaminosa se impone sobre nuestras buenas intenciones y esto es razón de conflicto inclusive de los cristianos. Tenemos que reconocer que no está en nosotros la posibilidad de dejar de ser pecadores porque nuestra naturaleza en esencia es pecaminosa. Por lo tanto, la solución está en pertenecer a Cristo.
Finalmente, en el tema 4, decíamos que los que pertenecemos a Cristo tenemos al Espíritu Santo y podemos ser guiados por Él. De modo que ahora el conflicto interno radica en que hay dos jefes en nosotros, la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo. El nuevo conflicto es la decisión que debemos tomar cada uno de nosotros. ¿A qué jefe queremos obedecer? La solución a este conflicto está en la comunión con el Espíritu Santo. No está de más recomendar que vuelvan a escuchar los videos de esos 4 primeros temas para poder conservar la hilación de toda esta sesión tan importante que es aquella lucha que tenemos nosotros frente a la necesidad de tener la certeza de si somos justos o no lo somos. El tema que vamos a estudiar en esta quinta sesión es el conocer cómo el Espíritu Santo opera dentro de nosotros. Cómo es que Él nos puede permitir tener vida y al mismo tiempo dejar de obedecer a esa naturaleza pecaminosa. Empecemos entonces por Romanos 8, del 10 al 11, que empieza diciendo, y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Bien, estamos resaltando entonces las acciones del Espíritu Santo. Lo primero que nos dice es, Cristo vive en ustedes. Es decir, al tener nosotros al Espíritu Santo, lo primero que Él hace es que Cristo viva en nosotros. Esto tenemos que captarlo muy bien, porque nos está dando la posibilidad de una nueva vida. ¿Cuál es esa nueva vida? Es Cristo viviendo en nosotros. Luego dice, aunque el pecado morirá por causa del pecado. Entonces lo que nos está diciendo es que este cuerpo, esta naturaleza pecaminosa, va a seguir su curso ya trazado. Ese curso trazado es la muerte. Resalta aún más la idea de que no hay nada que podamos hacer por esa naturaleza pecaminosa. No hay nada que podamos hacer por ese yo que ha vivido bajo las leyes del pecado. No lo hay. Las posibilidades de hacer algo para redimirse, el tratar de hacer nuevos votos de santidad, no hay nada que podamos hacer, ¿no? Nuestro cuerpo va a morir por causa del pecado, pero está viviendo dentro de nosotros Cristo. Y lo resalta inmediatamente, dice, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. Entonces, este primer versículo nos está diciendo que hay 3 acciones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Primero, hace que Cristo viva en nosotros. En segundo lugar, el Espíritu nos da vida. Y en tercer lugar, nos ha hecho justos a los ojos de Dios. Quizás el orden debería ser al revés. Primero nos ha hecho justos, luego está dándonos vida y finalmente quien vive en nosotros es el mismo Cristo. Por eso la figura de hijos de Dios. En el versículo 11 ahonda más sobre lo mismo. Dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. En resumen, entonces, el Espíritu Santo nos está dando vida. ¿Cuál vida? La vida de Cristo. En los versículos del 12 al 14 hay mucha revelación, así que presten atención, por favor, a lo que nos dice Pablo en estos versículos. Empecemos por el final. El versículo 14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es decir, la característica que distingue al Hijo de Dios es que es guiado por el Espíritu de Dios. Esa es la característica. Si tú sientes que no estás experimentando de manera clara, nítida, total, esa guía del Espíritu Santo, pues es señal de que debes de
intensificar tu comunión con el Espíritu Santo, para que tú puedas vivir esa condición de hijo. ¿Qué significa ser hijos de Dios? Significa ser guiados por el Espíritu de Dios. Esa es la primera parte. Entonces, como hijo de Dios, el día a día que te toca vivir es lo que dice en el versículo 12. No están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Nuevamente, bajo esta metodología de ponerle cuidado a las palabras para que podamos entender la profundidad del mensaje, estamos subrayando la palabra no están obligados. No están obligados a hacer lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Es decir, no nos está diciendo que la naturaleza pecaminosa ha quedado invalidada, ha desaparecido de nuestra vida. La naturaleza pecaminosa siempre va a estar activa en el sentido de incitarnos a hacer lo que ella manda, es decir, pecar. Exacerbada aún más por la tentación del enemigo que usa esa naturaleza pecaminosa para que nos induzca al pecado. ¿No? Entonces lo que nos está diciendo es no estás obligado, o sea, en realidad piensa un momento, porque toda la vida has estado en esa lucha que te ha llevado al convencimiento de que en ti mora el pecado. La ley del pecado mora en tu naturaleza, ¿no? Como si no hubiera alternativa, pero ahora tienes alternativa, ya tienes al Espíritu Santo dentro de ti, por lo tanto no te consideres obligado a hacer. Ese obligado nos está llamando a una renovación de nuestra mente, a una forma distinta de ver las cosas. ¿Bien? Entonces no estamos obligados. Pero en el segundo lugar dice en el versículo 13, pues si viven obedeciéndola morirán, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Nuevamente, ¿no? Ya sabemos que la naturaleza pecaminosa, si la obedecemos, nos lleva al pecado y la consecuencia del pecado es muerte, es separación de Dios. Sin embargo, el poder del Espíritu, ¿qué hace? Mediante el poder del Espíritu Santo, dice, hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. No está diciendo hacer morir la naturaleza pecaminosa, está diciendo hacer morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. ¿No? Es decir, nuestra vida ha estado llena de acciones que surgen de la naturaleza pecaminosa, porque la obedecíamos a ella y no teníamos otra alternativa. Sin embargo, ahora reconocemos que no estamos obligados a hacer lo que esa naturaleza pecaminosa nos incita a hacer. Por lo tanto, si nos dejamos guiar por el poder del Espíritu Santo, esas acciones que estábamos acostumbradas a realizar van a empezar a morir. Lo que mueren son nuestras acciones, los actos que venían de la naturaleza pecaminosa. Repito, la naturaleza pecaminosa estará siempre allí incitándonos a seguir obedeciéndola, porque sabe que al obedecerla perdemos comunión con el Espíritu Santo. Bien, entonces, volvemos al versículo que leímos al inicio. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Vivamos entonces esa realidad, acrecentemos ese poder del Espíritu Santo, esa guianza, ese consejo del Espíritu Santo, para que vivamos como auténticos hijos de Dios. Los versículos 15 al 16 amplían aún más la acción del Espíritu Santo en nosotros, y esto lo hace mucho más hermoso aún. Creo que Romanos 8 debería ser nuestro capítulo favorito, por todo lo que eso implica respecto a nuestra seguridad. El versículo 15 lleva la lucha espiritual a otra dimensión, ¿no? La dimensión de una lucha de espíritu contra espíritu. ¿Por qué digo eso? Porque sabemos que las estrategias del enemigo consisten en el engaño, y parte del engaño es tratar de clonar o de simular experiencias que parecen venir de Dios, ¿no? Tratando de suplantar al Espíritu Santo. Pero hay una característica muy clara, ¿no es cierto? Y dice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo.
Si lo que nosotros vamos a encontrar en el mundo espiritual es estas huestes espirituales que buscan generar en nosotros miedo. Y que ese miedo inmediatamente va a generar una esclavitud. Y en esto, por favor, tomemos conciencia. ¿Qué tipo de esclavitud genera el miedo? Pues la esclavitud a aquel elemento que nos da confianza, nos da seguridad, nos ayuda a atenuar el miedo, ¿no? Por lo tanto, esto lo hemos dicho muchas veces, identifica a qué le tienes miedo, identifica qué es lo que tienes miedo a perder, porque aquello que tienes miedo a perder es tu ídolo, es ese falso Dios que has puesto en tu vida al cual te estás esclavizando. Identifica aquellas cosas a las cuales no puedes renunciar y que las pones por encima de las responsabilidades y del llamado de Dios que tiene para tu vida. Esa es la esclavitud. Y todo se genera en el miedo. El Espíritu Santo no genera miedo. Las acciones del espíritu del mundo generan miedo y con el miedo viene la esclavitud. Entonces tenemos que ser libres, valientes y libres de cualquier esclavitud. Dice, en cambio, y acá viene lo más hermoso, recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Es decir, nosotros hemos recibido al Espíritu de Dios cuando nosotros, recuérdense Juan 1:12, a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿no? Y lo primero que provoca el Espíritu Santo en el corazón de los hijos de Dios es alabar a Dios, adorar a Dios. Abba Padre sabemos bien que significa papito, y no hay nada más hermoso, no hay nada más claro y una fiel imagen de la seguridad, de la confianza, que esa voz del niño que le dice a su papá, papito. No hay nada más seguro que eso. Caminaba hace algunos días con Rafaela, con mi nieta, tomados de la mano, se detiene y me pregunta, Beto, nosotros nunca nos vamos a separar, ¿no? Y ahí se refleja esa necesidad de seguridad que tiene un niño. Obviamente le dije que nunca nos íbamos a separar, pero esa es la relación que tenemos con nuestro Padre. Como hijos nosotros no vamos a separarnos de Él, pero es el Espíritu Santo el que nos va motivando a desarrollar ese lenguaje para hablar con Dios. Y lo primero que podemos decirle es papito. Y el Espíritu Santo nos llevará a intensificar, a madurar esa relación, a desarrollar ese lenguaje con el cual podamos estar hablando cada vez más palabras de alabanza, de adoración a Dios. Y el versículo 16 ahonda más con otra frase muy hermosa. Dice, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Eso es hermosísimo. No he visto ningún cuadro que remarque este versículo, pero sería bueno tenerlo presente. Su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Esa es también la labor del Espíritu Santo, confirmar en nuestro corazón que somos hijos de Dios. Los versículos 15 al 16, siendo confirmados como hijos de Dios, la acción del Espíritu Santo en nosotros. Y esta realidad que tenemos que experimentar es que somos sus herederos. Creo que Romanos 8 debería ser nuestro capítulo favorito. Como somos sus hijos, lo que eso también somos respecto a nuestra seguridad. De hecho, dice, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Lleva la lucha espiritual a otra dimensión. ¿Cuál es nuestra herencia entonces? La dimensión de la lucha de espíritu contra espíritu. Habrá algo más valioso, sabemos que habrá alguna riqueza mayor a la cual debemos aspirar, en que no sea la gloria de Dios. Y parte del engaño no tenemos claro tratar de clonar o de simular experiencias que nosotros seamos el reflejo de la gloria de Dios, tratando de suplantar esos herederos de Él. Pero hay una característica muy clara, reflejos de la gloria de Dios. Y dice, si ustedes no han recibido un espíritu que niño ha sido adoptado por un... Si lo que nosotros vamos a encontrar en el mundo espiritual lo que va a tener a fin de cuentas es una tarjeta generar en nosotros miedo bancaria con la cual va a hacer gastos que va a cargar a la cuenta de su padre. En esto, por favor, la gloria de Dios entonces es ¿qué tipo de algo que tenemos que vivir genera miedo?
Pues la esclavitud a pero aquel ese elemento, si vamos a que nos da participar de confianza, su nos gloria, da seguridad, también debemos nos ayuda a participar atenuar el de miedo, su sufrimiento, ¿no? Por lo tanto, entonces la esto idea lo de hemos tener dicho una muchas veces, chequera o tener una identifica a qué le tarjeta tienes miedo, sin límites para darnos la identifica gran qué es vida, lo que no tienes es miedo la que nos perder, está pintando, porque aquello que tienes miedo Pablo en la perder carta de los es Romanos. tu ídolo, Vamos a ese participar de su falso gloria, Dios sí, que has puesto en tu pero vida, eso al va cual de te la estás mano con esclavizando. otro Y ingrediente, identifica aquellas que es cosas el participar a las de cuales su no puedes sufrimiento. renunciar, Este que las último pones por tema encima lo dejamos de allí las para tratarlo en la responsabilidades próxima del llamado sesión, de Dios que tiene en para la tu cual vida. entenderemos también Esa este otro es la aspecto esclavitud. que tiene que ver Todo con la se lucha genera espiritual en el miedo. El respecto Espíritu a la Santo no genera justificación. miedo. Que Dios Las les acciones bendiga del Espíritu del mundo abundantemente. generan miedo, y con el miedo viene la esclavitud. Entonces tenemos que ser libres, valientes y libres de cualquier esclavitud. Dice, en cambio, y acá viene lo más hermoso, recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Es decir, nosotros hemos recibido al Espíritu de Dios cuando nosotros y ahí se refleja esa necesidad de seguridad que pero esa es la relación que tenemos con nuestro Padre. Como hijos, nosotros no vamos a separarnos de Él, pero es el Espíritu Santo el que nos va motivando a desarrollar ese lenguaje